se presenta cada vez con mayor frecuencia en las escuelas. Ujú. Y bueno, antes eran los muchachos mayores, ahora ya son los niños, ¿no? Los que incluso suben al celular o a internet las peleas, a esto que le Ah, llamamos el bullying el famoso famoso. bullying. Sí, el Pero bullying. más allá del enfrentamiento que tienen los dos niños, esto ha generado una cultura de violencia ya en las Sí, escuelas, es preocupante. cada vez más grave. ¿Cómo ve usted esta situación Bueno, y es qué se grave. está proponiendo? Es grave porque esto implica, esto implica que cada vez más niños viven en ambientes de hostilidad que les hace reproducir ese tipo de conductas. Quiero señalarlo puntualmente porque pareciera que es un problema que puede resolverse o que atañe solo al ámbito educativo escolarizado o al ámbito formal de la educación. Yo quiero recordarte que la educación en realidad es un fenómeno que abarca mucho más que los sistemas formales o escolarizados de educación. El primer ámbito educativo de cualquier niño es su casa. Los primeros educadores de un niño son sus padres, sus hermanos, el entorno en el que vive, ¿sí? Allí es donde se aprenden los rudimentos esenciales de lo que llamaríamos coloquialmente la buena educación. Los modales, lo que en otros tiempos se llamaba las reglas de urbanidad y el civismo. El pedir las cosas por favor, el dar las gracias, el saber conducirse en sociedad, el guardar determinados convencionalismos que permiten lo esencial. O sea, esa es la base que permite todo lo demás, una convivencia armónica con sus semejantes. Y no siempre en los, o sea, cuando llegan los muchachos a los sistemas escolarizados, ya un niño de 6 años que entra a la primaria, es un niño que en sus primeros 6 años tuvo un primer aprendizaje, tuvo un primer encuentro con un ambiente educativo que pues o no le enseñó correctamente ese tipo de normas esenciales de la convivencia y los refleja en su relación con sus compañeros. Y en los sistemas escolarizados, por supuesto que se debe poner mucho énfasis para reforzar y para poner a disposición de esos niños, enseñarles esos modales, esas normas, esas reglas de la convivencia que llamamos reglas de urbanidad, lo que antiguamente se llamaba las reglas de urbanidad, el civismo, pero yo creo que no es una tarea solo del sistema educativo formal. Entonces me preocupa mucho, es algo que sí debe preocuparnos porque esto nos indica que cada vez más niños tienen sus primeros años, viven sus primeros años en ambientes hostiles, en ambientes en los cuales pues La ley del más fuerte. la ley del más fuerte, la ley de la selva es la que priva, en donde incluso se acostumbran a ver como un logro el poder humillar a otro compañero, a otro semejante, el poder abusar de él, ya sea porque es más fuerte o ya sea porque en número un grupo de muchachos pueden hostigar y humillar a alguna persona que está en desventaja. Y eso empieza a ser asumido como un logro, como algo digno de orgullo. Sí es realmente lamentable. Es algo que yo creo que debe ser abordado de manera urgente por los sistemas educativos formales, pero también por programas gubernamentales dirigidos a los padres de familia, dirigidos a los entornos, en donde se muestra más el fenómeno de la disolución del tejido social. Esto muestra una disolución, un desgarramiento del tejido social. Y claro que debe preocupar a cualquier sociedad. Hay otras sociedades en donde el resultado lo estamos viendo, por ejemplo en algunos países centroamericanos que ya incluso empiezan a exportar pues muchachos como los grupos estos de los maras salvatrucha, personas que terminan indefectiblemente formando parte de la reserva que tienen los grupos del crimen organizado para obtener de allí sicarios, matones o simplemente gente que esté a su servicio, porque desde que empezaron
desde su infancia, pues están acostumbrados a vivir en términos de hostilidad que los van preparando para eso. Eso es verdaderamente, si eso está empezando a suceder en la sociedad mexicana, yo creo que esto del bullying es un foco rojo al que el gobierno y al que los ciudadanos debemos poner atención. No es un asunto que puede resolver solo la autoridad. Es falso. Solo la autoridad, porque no es un asunto de fuerza pública o de incrementar penas o de poner castigos o de hacer, pues no, es un asunto de generar valores de convivencia, valores de ciudadanía en el pleno sentido de la palabra, de urbanidad, de civismo, desde que el niño está en su entorno familiar más inicial, desde que nace, pues. Entonces hay que hacer más bien es un llamado a los padres de familia también para Yo creo que sí, para que por vean supuesto. esto, ¿no? Porque finalmente lo que estamos viendo no es una pelea entre dos niños, sino Por eso las instituciones deben hacer un esfuerzo por vincularse justamente con los padres de familia. Yo creo que es muy importante que los padres de familia sientan como una responsabilidad la escuela de su comunidad, involucrarse en la educación de sus hijos, estar presentes en esos procesos. Lo que más alarma lo que usted comentando es que hay que ver el bullying entonces ya como la escuela de cuadros básicos del Bueno, el crimen bullying es un organizado. fenómeno, yo digo que es como un indicador.